No es sintético. Es lo que
tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien, hoy nos vamos a abocar a un grupo bacteriano muy interesante, a un grupo bacteriano además que paulatinamente y en el tiempo ha ido adquiriendo mayor importancia. La verdad es de que hasta hace algunos años atrás no se le daba mucha importancia a este grupo. Hoy por hoy tiene una importancia gravitante y eso obviamente lo van a discutir más cuando ustedes ya estén en el sistema clínico, sobre todo en cardiología, en neumología, donde se discute mucho la importancia de este grupo bacteriano. De hecho, este grupo bacteriano tiene esa denominación, HASEC, porque en realidad lo que está haciendo es utilizar un acrónimo donde están las iniciales de los microorganismos que conforman este paquete. Y vamos a colocar. En el caso de la H, corresponde al género Haemophilus. En el caso de la A, corresponden a un género bacteriano que lo vamos a explicar con más calma, Agregatibacter, que antes se le conocía como Actinobacillus. Todavía le van a encontrar en algunos libros como Actinobacillus, pero ya desde un buen tiempo esta parte ha asumido un género diferente, es el género Agregatibacter. La C corresponde al Cardiobacterium. Queda claro, ¿verdad?, dónde le podemos encontrar o qué tipo de patologías en qué órgano pudiera en todo caso provocar. La E corresponde a un microorganismo interesante, Eikenella. Y finalmente la K corresponde al grupo bacteriano Kingella. Ahí está. Entonces son en todo caso las iniciales a partir de este acrónimo de lo que ustedes están viendo, 5 grupos bacterianos que ya no son tan raros, ya no están dentro de la esfera de los microorganismos, llamaremos muy selectos, sino que paulatinamente han ido ganando importancia. En general, cuando hablamos entonces de estas bacterias, para de una vez por todas fijar su taxonomía, estamos hablando del Haemophilus para influenza, estamos hablando del Haemophilus para Aphrophilus, como los más importantes en este paquete. ¿Listo? En lo que corresponde a Agregatibacterium, estamos hablando del Agregatibacterium Aphrophilus, estamos hablando del Agregatibacter Actinomycetem comitans. Un nombre medio complicado. Cuando hablamos del Cardiobacterium, estamos hablando básicamente del Cardiobacterium hominis, como también aquí está el Cardiobacterium valvarum. Se dan cuenta también por las valvas, que está muy localizado en las válvulas cardíacas. En lo que corresponde a la E, es Eikenella corrodens. Y en lo que corresponde a Kingella, tenemos a Kingella Kinge como el más importante. Ahí están entonces todos los microorganismos que definen este grupo. ¿Listo? Si ustedes quieren, en todo caso, los de los Haemophilus son muy similares al Haemophilus influenza, que ya lo hemos estudiado. Básicamente son muy similares y son los que más se aíslan, por eso están en color rojo, son los que más se aíslan dentro del paquete de patologías que producen, ¿de acuerdo?
Por eso es que están destacados en color rojo. ¿Qué decimos respecto a la morfología de estas bacterias? Todas. Característicamente estamos hablando de bastoncillos o de cocobacilos típicamente gram negativos, que eventualmente incluso pueden comportarse como gram variables. Eso significa que si bien el patrón definido es de bacterias, de bacilitos, cocobacilitos gram negativos, pero a veces, bajo algunas circunstancias en cuanto al ciclo biológico de estos microorganismos, pudiéramos eventualmente ver, no necesariamente hemófilos, esto ha de ser más presente con Agregatibacter, que les podemos encontrar como bacilitos gram positivos, pero que muy rápidamente, otra vez, después de pasar unas horas, si vuelven a hacer ustedes el frotis, a partir de los caldos o a partir de los ágares, y obviamente otra vez volvemos a observar la típica, en todo caso, coloración, que en este caso corresponde a las bacterias gram negativas. ¿Listo? Un punto que es característico, es un común denominador en todas estas bacterias, es que se trata de microorganismos de aislamiento muy fastidioso. No es sencillo aislar estas bacterias y probablemente por ello es que muchos pacientes que por ahí tenían patologías en las cuales la causa etiológica podía ser una de estas bacterias, eventualmente no se llegaba a los diagnósticos bacteriológicos o microbiológicos y por lo tanto se quedaban sobre todo con esos síndromes donde es muy corriente el escuchar aquello de fiebre de origen indeterminado. Se quedaban como diagnósticos de una fiebre de origen indeterminado y punto, lamentablemente, ¿de acuerdo? Hoy por hoy estas patologías y su importancia han hecho de que tanto los laboratorios de bacteriología como nuestros clínicos se hagan todavía mucho más precisos en lo que se refiere ya sea al diagnóstico y la sospecha clínica desde el punto de vista clínico, como también en este caso lo que corresponde al trabajo de aislamiento de los laboratorios de bacteriología. ¿Listo? Así que entonces estamos hablando de bacilos, cocobacilos gram negativos de aislamiento muy fastidioso. No es fácil el poder obtener el desarrollo de estas bacterias. Desarrollan a pHs ligeramente alcalinos, y las más de las veces, prácticamente es otro requisito fundamental, necesitan de concentraciones elevadas de anhídrido carbónico, CO2, para poder crecer. O sea que podemos decir que son bacterias, que son bacilitos capnófilos, ¿verdad? Capnófilos, porque esa característica está dada por el requerimiento de anhídrido carbónico. Usualmente, recuerden a los estreptococos, a los monococos, a los meningococos, necesitábamos 5 al 7% de CO2, ¿verdad? En estos casos está bien, repetimos ese 5 al 7%, pero lo ideal es que llegáramos hasta el 10% de CO2 en el ambiente de cultivo, cosa que se puede hacer bajo ciertos artificios en el laboratorio. Básicamente seguimos trabajando con el método de la jarra o método de la vela, que nos permite lograr ese 5 o 7% de saturación de CO2. ¿Listo? Si necesitamos aumentar más, hay unos sistemas especiales para poder lograr esto. Son unas jarras especiales donde se abren unos sobres que tienen un sistema químico, que una vez que uno añade con una pipeta algo de agua al interior de estos sobres, se empieza a generar gas CO2 en gran cantidad. Cerramos las tapas como si fuesen ollas de presión y obviamente van a saturar hasta un 10%, lo que es excelente para este tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque obviamente las bacterias van a desmontar el carbono a partir del CO2 ambiental. Y este carbono extra, si ustedes quieren, les ha de servir a los microorganismos para poder mejorar su capacidad de desarrollo en los medios de cultivo. Caso contrario, si no les diéramos este 5 al 10% de CO2, prácticamente no podrían crecer este tipo de bacterias. ¿Listo? Como todas las bacterias, se dividen por fisión binaria. Otro detalle interesante es que no son esporuladas. Prácticamente no vamos a observar formas esporuladas y eventualmente estamos hablando de microorganismos que en general presentan inmovilidad, es decir, no se mueven.
Listo, esas son sus características generales más importantes. No podemos decir mucho en lo que se refiere a la estructura antigénica. En todo caso, otra vez acá tenemos un común denominador, ¿verdad? Y ese común denominador son los lipopolisacáridos. No se olviden que son bacterias gram negativas. Por lo tanto, a nivel de su membrana externa o exterior están enganchados los LPS, los lipopolisacáridos, que ustedes saben que funcionalmente estos LPS trabajan con efecto endotóxico, es decir, a la manera de endotoxinas. Por lo tanto, estos microorganismos también expresan estas endotoxinas y esas son las que justifican el cuadro clínico que eventualmente vayamos a presentar. ¿Listo? Eso es lo más importante desde el punto de vista de estructura antigénica. Obviamente, hoy por hoy se están estudiando algunas islas de patogenicidad que también pudieran presentar de estos microorganismos, pero no tenemos todavía una imagen muy clara, por lo tanto, ahí dejamos la estructura antigénica. Si nosotros hablamos en todo caso ahora ya de patología, ¿qué patologías pueden provocar estas bacterias? Lo primero que tenemos que aceptar es que son parte normal de nuestro microbioma oral. Normalmente las encontramos a estas bacterias, unas más, otras menos, algunos géneros con alguna frecuencia, otros bastante infrecuentes, pero están en nuestro microbioma a nivel de la cavidad oral. Por lo tanto, si nosotros nos tomamos una muestra en este momento de la cavidad oral y obviamente separamos a las bacterias que no queremos que crezcan a través de medios de cultivo algo más selectivos, podríamos lograr el desarrollo probablemente de todo el paquete o de algunas de estas bacterias, ¿verdad? Obviamente no siempre van a estar los 5 géneros en la cavidad oral, pero sabemos de que sí, 1, 2, 3 de estos géneros les podemos encontrar fácilmente como parte normal del microbioma de la cavidad oral. Por lo tanto, ya nos va quedando claro que estos microorganismos, una vez que se produce alguna maniobra, por ejemplo, a nivel odontológico en nuestras piezas dentarias, o por ejemplo tenemos una fractura a nivel de lo que son maxilares, maxilar superior, maxilar inferior, etcétera, se producen las disrupciones a nivel de las mucosas de la cavidad oral y estas bacterias pueden pasar al torrente circulatorio. Establecen cuadros de bacteremia primaria, circulan por la sangre de manera primaria. Normalmente no deberían dar mayor inconveniente, por cuanto nuestros sistemas inmunitarios están preparados como para poder controlar esos procesos bacteriémicos. Lamentablemente, bien saben ustedes, y lo venimos repitiendo como jerigonza durante todo este tiempo, saben que vivimos en una era de inmunosupresión, inmunodepresión, ¿verdad? Por diversos motivos, absolutamente muchos factores tienen que ver con lo que significan estos procesos de inmunosupresión, por lo menos temporales. Y en esos casos, entonces, si lamentablemente se produjeran ya sean lesiones o en maniobras, por ejemplo, hemos dicho de corte odontológico en la cavidad oral, eventualmente estas bacterias, una vez que pasen a la sangre, pueden llegar, obviamente, de manera muy sencilla, hasta lo que vienen a ser las cavidades cardíacas. Allá tiene que existir, y esto es fundamental, una lesión de base. Es decir, tiene que haber alguna cardiopatía congénita, por ejemplo, alguna estenosis que se presente a nivel valvular, que alguna de las válvulas en la cavidad cardíaca, en las cavidades cardíacas, no esté trabajando como debiera hacerlo, o unos procesos de insuficiencia cardíaca, ¿se entiende? Por lesiones que ya tienen corte congénito. Nacemos con este tipo de lesiones, no se corrigen eventualmente, y entonces es sencillo que cualquiera de estos microorganismos puedan llegar hasta las cavidades cardíacas, puedan asentar sobre lo que significan estas válvulas. Generalmente van a hacerlo a nivel de la válvula mitral, es la que generalmente más se ha de comprometer, y asentando sobre estas válvulas empiezan procesos en los cuales se empiezan a formar en las válvulas verdaderas vegetaciones microbianas. En otras palabras, se forman a la manera como
típicas verrugas, como coliflores, se empiezan poco a poco a formar en las válvulas cardíacas, lo que obviamente termina de complicar ese cuadro de estenosis o de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Automáticamente. Si antes por ahí podía pasar algo desapercibido, un problema de esta naturaleza, ahora con estas bacterias incorporadas en las válvulas y empezando estas a vegetar, empezando a desarrollar sobre estas válvulas dañadas, ahora sí, estas cardiopatías empiezan a ser muy manifiestas y entonces debuta lo que conocemos como endocarditis bacteriana subaguda. Endocarditis bacteriana subaguda. De hecho, el cuadro clínico que producen es muy similar al de otras bacterias que en todo caso mucho más frecuentemente pueden producir esto. Estamos hablando de los streptococos del grupo Viridae, que también están en la cavidad oral, ¿verdad? Entonces, si es que una vez más hay lesiones traumáticas o hay, en este caso, maniobras de corte odontológico en las piezas dentarias, eventualmente también pasan los estreptococos del grupo Viridae, que son los más abundantes en la cavidad oral. Si es que hay lesiones en las válvulas, lógicamente las van a comprometer y van a desencadenar endocarditis bacteriana subaguda. En segundo lugar, estaría este grupo, ¿de acuerdo? Que les decía, hasta hace un tiempo andaba muy eclipsado, solamente hablábamos de los estreptococos del grupo Viridae, ahora ya no. Ahora sabemos que el grupo HASEC paulatinamente está empezando a cobrar importancia, en la medida también que los laboratorios de bacteriología han mejorado sus procesos, en todo caso de aislamiento e identificación de estas bacterias. ¿Listo? Es obvio que si se dan estas endocarditis bacterianas subagudas, pueden ustedes fácilmente prever el pronóstico en estos pacientes. Son pacientes que eventualmente nos van a hacer desde ya cardiopatías mucho más agresivas y probablemente hasta la vida se va a comprometer precisamente a consecuencia de estas vegetaciones, ¿de acuerdo? Endocarditis bacteriana. Sin embargo, si razonamos un poquitito, si están en el torrente circulatorio, es obvio que van a llegar allá donde les lleve el torrente circulatorio, ¿verdad? Por lo tanto, pueden llegar, por ejemplo, al cerebro, y en todo caso llegan al sistema nervioso central y pueden desencadenar meningitis. Una meningitis típica, clásica, tal cual la produciría cualquier otra bacteria. Se toma el líquido cefalorraquídeo, se lo estudia y, sorpresa, una de estas bacterias aparece como la causa etiológica de esa meningitis. O pueden formar abscesos, allá donde se localicen estas bacterias forman microémbolos y microtrombos sépticos. Allá donde lleguen los circuitos sanguíneos en las ramitas más finas, estas bacterias tienen esa capacidad de poder provocar regiones abscedarias, verdaderos abscesos, que cuando los drenamos y hacemos el aislamiento de la bacteria, otra vez nos quedamos asombrados porque resulta ser una de estas bacterias, ¿de acuerdo? Así que, en otras palabras, miren, pueden llegar fácilmente a cualquier sector, pueden llegar, por ejemplo, a las cavidades articulares y provocar esos cuadros que son tan característicos, en todo caso, de las artritis sépticas, que son tan corrientes también hoy por hoy. Sobre todo en pediatría, las artritis sépticas tienen que ver mucho con el Haemophilus parainfluenzae y con el Haemophilus paraphilus. Son como que las causas más frecuentes para que eventualmente se den esas artritis, esos procesos de artritis séptica a nivel de los niños en población pediátrica. Obviamente por una fase bacteriémica previa, ¿verdad? Conclusión, allá donde lleguen estas bacterias pueden provocar perfectamente daño. Sin embargo, una vez más, para nosotros lo que más nos preocupa es que lleguen a las cavidades cardíacas, que vegeten las válvulas, sobre todo si hay cardiopatías de base, congénitas, con lo cual terminan de complicar el cuadro. Eso es, de manera general, lo que nosotros podemos apuntar en la clínica. Sin embargo, hay ahora lo que llaman los clínicos el reto para poder sospechar de que estemos frente a una infección, una endocarditis, donde la etiología eventualmente corresponda al grupo HASEC, o sea, uno de los agentes del grupo HASEC, ¿verdad? En ese caso, entonces, la clínica es muy difusa, por eso es un reto. Son pacientes que, por ejemplo, tienen fiebres de origen indeterminado, sobre todo fiebres vespertinas o nocturnas,
con sudoración inclusive profusa. Son pacientes que dicen, no sé, pero a las 7, 8 de la noche me empieza a subir la temperatura, entro en un proceso definitivo de fiebre y cuando cede la fiebre estoy chorreando prácticamente, mi pijama está completamente mojado. Son personas que además empiezan a perder el peso sin un motivo aparente. Por el otro lado, son personas que quedan prácticamente asténicas y adinámicas, es decir, sin ganas de poder trabajar, totalmente vencidos por lo que vendría a ser un cuadro generalizado, en el cual no tienen deseos de absolutamente de hacer nada, hasta pierden el apetito desde ya. Entonces, esos cuadros que vean ustedes son tan ambiguos, ¿verdad? Porque dolor no hay prácticamente en ninguna región, salvo que nos hagan las otras patologías que hemos dicho. Pero si están haciendo una endocarditis bacteriana subaguda, pues no vamos a encontrar mayores problemas, ¿no es cierto? En todo caso, ahí sí la cardiología va a definir todo, porque los cardiólogos van a empezar a escuchar soplos, van a ver procesos de arritmia que se están presentando en la actividad cardíaca y seguramente con los exámenes de gabinete de corte cardiológico van a poder diagnosticar una endocarditis bacteriana. Hoy por hoy está muy de moda y en Bolivia se practica bastante y muy bien la pectocardiografía. Es una ecocardiografía especializada que se la hace en todas nuestras ciudades, sobre todo en La Paz. Hay muchísima actividad con los ecocardiógrafos a nivel cardiológico, y la pectocardiografía tiene la capacidad de poder detectar perfectamente esas lesiones verrucosas que se están formando, se están organizando en las válvulas cardíacas, con lo cual el diagnóstico queda finamente establecido, clínicamente hablando, ¿de acuerdo? Ahora sí, hablemos de lo nuestro, la parte microbiológica, y ahí empiezan nuestros dolores de cabeza, porque no es tan sencillo. Estamos hablando de una bacteria que es muy fastidiosa para el desarrollo. Es obvio que si pasan a la sangre y hacen fenómenos bacteriémicos, por lógica, ¿qué muestra vamos a procesar? Sangre, ¿verdad? Vamos a pedir hemocultivos, los hemocultivos seriados. Y ahí hay que manejar la tecnología del hemocultivo con sumo cuidado, porque los hemocultivos tienen que ser obtenidos de la manera más aséptica posible. No puedo yo contaminar mis frascos de hemocultivo con bacterias, por ejemplo, de la piel del paciente. Imagínense, me va a hacer cambiar completamente el diagnóstico en cuanto a la bacteria, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tenemos que extremar los recursos para que las muestras sean obtenidas, pero no de manera buena, sino de manera perfecta, ni vuelta que dar, ¿listo? Una vez que se obtienen, en todo caso, las muestras de sangre y se las pasa a los frascos de hemocultivo, estos frascos de hemocultivo tienen que entrar a incubación por tiempos que no son cortos, lamentablemente. Ahí estamos retrasados porque lamentablemente nuestros sistemas de hemocultivos a nivel mundial no permiten que las bacterias se muestren en el desarrollo a las 24 o 48 horas. Usualmente tardan de 1 semana a 2 semanas en positivizarse los frascos de hemocultivos. O sea, que cuando ustedes estén ejerciendo la medicina y tengan pacientes que presentarían aparentemente esa clínica difusa, ambigua, pero por la cual podrían sospechar una endocarditis bacteriana, cuando soliciten los hemocultivos seriados, 2, 3 hemocultivos que se le practique al paciente, obviamente no van a utilizar antibióticos en el paciente, caso contrario decapitamos ese sistema, ¿verdad? Y 2, ya sabemos que tenemos que esperar, que no van a estar los resultados en 2, 3 días, ojalá se pudiera, ¿verdad? Pero si estamos hablando de bacterias que son tan difíciles de lograr en su desarrollo, pues obviamente vamos a necesitar de 2 a 3 semanas para que los frascos se empiecen a positivizar, ¿listo? Y pónganles en las boletas, cuando pongan ustedes en la solicitud del examen para el hemocultivo, coloquen su diagnóstico presuntivo, una endocarditis en estudio, por ejemplo, para que entonces los microbiólogos, las microbiólogas sepan que tienen que estirar ese periodo de incubación hasta 3 semanas inclusive. Caso contrario, nosotros por rutina, sobre todo a nivel hospitalario, a los 7 o 10 días descartamos los frascos. Están negativos, 7 o 10 días, obviamente descartamos el hemocultivo y lo vamos a mandar o lo vamos a reportar como negativo.
Pero si nos dicen que hay una endocarditis bacteriana en estudio, a la cosa cambia, ¿verdad? En ese caso dejamos en incubación y vamos replicando de manera frecuente los frascos, por lo menos hasta 3 semanas de incubación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, en los frascos de los hemocultivos tenemos todo lo que necesitaría un microorganismo de estas características para poder desarrollar. Son medios de cultivo muy complejos, son medios de cultivo muy enriquecidos, que lógicamente nos dan la pauta para que estas bacterias puedan aparecer y puedan mostrarse. Una vez que el hemocultivo se ha vuelto positivo en 2-3 semanas, ojalá a veces en una semana, eso sería ideal, pues pasamos al aislamiento primario. El aislamiento primario solo lo podemos ejecutar en agar sangre o en agar chocolate, obviamente enriquecidos con sangre de cordero, ¿verdad? No sirve la sangre humana, saldrían negativos otra vez los cultivos y eso sería un desastre. Cuando verificamos que en los caldos, en los cultivos, en los frascos de hemocultivo hay desarrollo y además observamos al gram cocobacilitos gram negativos y sembramos los contenidos de estos hemocultivos en agar sangre o agar chocolate, llevamos a incubar con CO2. Los frascos ya vienen con CO2, ya el CO2 está dentro de los frascos para asegurar todavía más el enriquecimiento. Pero si salimos a las cajitas Petri para el aislamiento y queremos ver las colonias con CO2, el método de la jarra de agua. Una vez más, los cultivos no se van a mostrar en 24 horas, tardan de 48 a 72 horas. Y recién aparecen las colonias, ¿listo? Colonias pequeñitas, las más de las veces, no hay nada que las distinga, excepto en el caso de Iquenella. Se llama corrodens, ¿por qué? Porque tiene la capacidad precisamente de corroer, de provocar prácticamente hoyos allá donde ustedes han sembrado. En otras palabras, vemos las colonias, con el asa bacteriológica levantamos una colonia y vemos un pocito, un hoyo que ha hecho la bacteria, ¿de acuerdo? Esto simplemente es por la actividad de la bacteria sobre los azúcares de los medios de cultivo. Utilizan una actividad muy fuerte en todo caso de degradación de azúcares y eso provoca que en el medio de cultivo se forme un hueco, un pozo, allá donde están las colonias de esta bacteria. Por eso se le ha llamado corrodens. ¿Listo? Ahora bien, hay otra característica para Iquenella, sí. Si es cultivo puro de Iquenella y destapamos la caja Petri, van a sentir un olor bien fuerte a lejía, es decir, como si cloro, como si se hubiera liberado cloro de la caja Petri. Es un olor fuerte, a desinfectante, listo, más claro todavía, ¿de acuerdo? Entonces sentimos ese olor y decimos, levantamos una colonia y vemos que hay un pocito ahí donde estaba la colonia, ya está, eso es Iquenella corrodens. Obviamente tenemos que hacer pruebas para cualquiera de estos que apareciera, pruebas de bioquimiotipia, que son pruebas en las cuales hacemos las clásicas, la oxidasa, que generalmente va a ser positiva en toditas, la catalasa, que generalmente va a ser negativa en toditas, y luego vamos a revisar un perfil en cuanto a algunas pruebas de azúcares para poder terminar de tipificar a la bacteria, ¿de acuerdo? Eso ya es trabajo para la bacterióloga, para el bacteriólogo. Una vez que salen los procesos de bioquimiotipificación, ahora sí, nosotros le damos el nombre y el apellido generalmente al microorganismo. Una vez que tenemos esto aprontado, ya está, nos vamos al último paso. En el último paso, lamentablemente, no tenemos opciones de antibiograma. De hecho, la única opción de antibiograma que tenemos es para el parainfluenza. O sea que si el Haemophilus parainfluenzae es el que está determinando esa bacteremia, obviamente es endocarditis bacteriana, hemos tipificado al microorganismo y es un Haemophilus parainfluenza, automáticamente sí podemos correrle un antibiograma y de esa manera saber su respuesta frente a los antibióticos. Para el resto de las bacterias no tenemos antibiograma con discos. Lo que tendríamos que hacer es correr pruebas de concentración inhibitoria mínima, sabiendo que estas pruebas están muy limitadas en nuestro país y que solamente algunos laboratorios eventualmente las pueden desarrollar. ¿Listo? O sea que hasta ahí podemos llegar. Si a ustedes les dan el diagnóstico
y es cualquiera de estos microorganismos, les indican que es uno de estos que corresponde al grupo HACEP, ya está. No se preocupen, porque en tratamiento vamos a ver que hay buenas opciones de tratamiento y en ese caso pues no nos preocupamos mayormente, ¿de acuerdo? Así que no se van a desesperar, cuidado, les mande el reporte de un hemocultivo después de 2 semanas donde se ha encontrado en este paciente, vamos a suponer una Eikenella corrodex, y no les ponen el antibiograma. Cuidado, lo estén llamando al bacteriólogo o a la bacterióloga, ¿qué pasa con mi antibiograma? ¿Cómo me van a mandar sin antibiograma? No hay, les van a decir, no existen puntos de corte. Existen algunos puntos de corte para poder hacer concentración inhibitoria mínima, pero antibiograma como tal no, ¿de acuerdo? Una vez más, no necesitamos el antibiograma, menos mal hoy por hoy, porque tenemos algunas respuestas de base y tenemos algunos tratamientos que sí funcionan prácticamente en todos los casos y funcionan espectacularmente, ¿de acuerdo? Listo. Otra tecnología que pudiéramos utilizar para diagnosticar al grupo HACEP, sí, hoy por hoy ha entrado ya nueva tecnología en nuestro país. Y básicamente estamos hablando de la reacción en cadena de polimerasa, biología molecular. Ya hay laboratorios que ofrecen pruebas, en todo caso, de corte molecular, y en este sentido, pues son pruebas genéticas donde se está detectando el material genético del microorganismo, con lo cual los diagnósticos son mucho más rápidos, ¿verdad? En cuestión de 2 días máximo, 2-3 días, ya está el diagnóstico final, porque evidentemente en este caso hay opciones de poder procesar rápidamente esas muestras. ¿Listo? Obviamente todavía tienen un problema, es el costo. Son exámenes muy costosos por la tecnología que utilizan, pero eventualmente ustedes saben que se puede hacer. Estas pruebas moleculares se están haciendo en algunos laboratorios de La Paz, algunos laboratorios de Cochabamba y algunos laboratorios de Santa Cruz. No las encontramos en otros laboratorios del resto del mundo. ¿Listo? Perfectamente. Ya está, con eso ya le hemos dado nombre y apellido a cualquiera de estos microorganismos que estuvieran causando esa endocarditis bacteriana subaguda, ¿verdad? La clave ahora es el tratamiento. Nuestro tratamiento en principio nos dice que la penicilina y la ampicilina no deben ser utilizadas. Si bien algunos de estos pudieran responder espectacularmente a la penicilina, sin embargo tenemos cuidado porque ya se ha visto, ya se ha comprobado que algunos de estos microorganismos tienen ya la capacidad para fabricar beta-lactamasas. Por lo tanto, ¿para qué me voy a arriesgar, verdad? Ni penicilina, ni ampicilina, obviamente ni amoxicilina. ¿Qué usamos en este caso? Nos vamos directamente a las cefalosporinas de tercera generación. Han dado excelente resultado. Y de estas, con la que mejor se está trabajando es con la ceftriaxona. La ceftriaxona es la que ha dado resultados realmente espectaculares. Limpian las válvulas en cuanto a la presencia de estos microorganismos. ¿Listo? Así que entonces, y además en otros casos, si estuviesen metidos en una meningitis o en una artritis séptica, también van a funcionar sin mayor problema las cefalosporinas de tercera generación. Hablamos de la ceftriaxona fundamentalmente. Solo que aquí hay que tomar en cuenta un detalle. Y el detalle es que el tratamiento por lo menos tiene que ser 3 a 4 semanas de tratamiento. Incluso hay esquemas algo más rígidos que suben hasta 6 semanas. Con que el tratamiento se instaure en 3 o 4 semanas, ese tratamiento va a funcionar, y en la medida que clínicamente vemos la respuesta de los pacientes, no nos tenemos que preocupar mayormente, ¿verdad? Si no vemos una recuperación que sea precisamente lo que buscamos, una recuperación para nosotros satisfactoria, pues obviamente estiraremos el tratamiento hasta 6 semanas. No hay mayor inconveniente. ¿Listo? ¿Qué pasa si tenemos pacientes que sean eventualmente alérgicos a las cefalosporinas porque son betalactámicos? En ese caso se ha visto que hay una opción alternativa, y la posibilidad alternativa está dada por la levofloxacina o por la ciprofloxacina. Se pueden utilizar entonces, en este caso, fluoroquinolonas, ya sea la levofloxacina o ya sean la ciprofloxacina. También por tiempos largos en cuanto a tratamiento se refiere, ¿verdad?
No lo vamos a hacer en 5 días, 7 días, nos estiraremos probablemente a 20 días de tratamiento como mínimo, tal vez teniendo que estirarnos un poco más, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esa opción alternativa. Pero ¿qué necesitan además ustedes saber? Es de que estos microorganismos, toditos, de base, tienen resistencia natural a la clindamicina. O sea que las lincosamidas no sirven, ni la clindamicina ni la lincomicina, ¿de acuerdo? Jamás, pregunta de parcial, jamás utilicen ni clindamicina ni lincomicina, puesto que estas bacterias, todas, tienen resistencia natural o resistencia de base. Por lo tanto, ya saben, nunca clindamicina o lincomicina en este tipo de patologías, sino que nos vamos a las cefalosporinas de tercera generación, betalactámicos, o nos vamos eventualmente a las fluoroquinolonas, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hablar en cuanto a la prevención? En realidad, la prevención se asienta sobre una buena higiene bucal, ¿verdad? En la medida de que la higiene bucal se caracterice, que sea seguida de manera idónea, el cepillarnos los dientes en las mañanas después de la comida del mediodía y en las noches antes de dormir, asegura que estas bacterias que están normalmente en el microbioma de la cavidad oral estén en cargas relativamente pequeñas, de tal forma que no nos vayan a dar mayor inconveniente en lo que se refiere a su paso a la sangre. ¿No? Por lo tanto, por ahora no tenemos vacunas, no tenemos nada. Entre comillas, nuestra mejor vacuna es una buena higiene oral. Cepillarse los dientes continuamente, tal cual ustedes lo hacen constantemente, y asegurarse de que sus pacientes actúen de la misma manera, ¿de acuerdo? No tenemos otra pauta o ni siquiera pudiéramos intentar decir, pero podemos utilizar antibióticos para evitar que esto pasara o alguna otra de las complicaciones. No, ¿verdad? No tiene sentido. Esas profilaxis prácticamente no marchan. Con una buena higiene oral estamos bien y no tenemos más de qué preocuparnos. ¿Listo? Algo que no haya quedado muy claro. Perfectamente. Eso es todo. Hasta aquí llegamos. Dejo la pizarra con todo anotado para que puedan anotar algunas.